Se me había olvidado. Bien, decíamos que en esta serie de apologéticas bíblicas vamos a estar respondiendo cómo se compilaron los libros de la Biblia. Y nos trazábamos la siguiente pregunta: ¿cómo fue que se coleccionaron los libros de la Biblia? ¿Cómo saber que los 66 libros de la Biblia son los únicos escritos que debían de ser incluidos en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué estos 66? ¿Por qué otros que también se escribieron no fueron incluidos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los escritos apócrifos o libros deuterocanónicos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los llamados evangelios gnósticos? ¿Por qué no fueron añadidos a la Biblia? ¿Por qué no se consideran libros inspirados? ¿Por qué deben excluirse? Amados hermanos, la respuesta yace en el concepto de lo que se conoce como canonicidad. Canonicidad. ¿Qué es esto? Canonicidad viene de la palabra canon. Y canon en los tiempos bíblicos era una regla de medir, una caña de medir. Es como las reglas de medidas de hoy, lo que en aquel tiempo se le conocía canon. Por ejemplo, se podía decir que una habitación medía tantos cánones. También se le llamaba canon a el conjunto de reglas que se agrupaban en un libro. Entonces, cuando hablamos de libros canónicos, estamos hablando de libros que forman parte de las reglas de Dios, o los libros reconocidos como las reglas de Dios. Canon viene de la palabra griega y hebrea que se refiere a una vara de medir, es decir, es una medida que todos los libros de las Escrituras deben satisfacer. Quiere decir que los libros se expusieron a ciertos parámetros o reglas que permitían establecer este sí, este no debe de ser incluido. Varios puntos de vista inadecuados de lo que debió de ser esa medida se ha planteado, tal como la antigüedad, el acuerdo con los libros de la ley, si fue escrito en hebreo, el valor religioso y el uso cristiano. Pero cada uno de esos criterios cometen el mismo error. ¿Y en qué consiste este error? En que confunden la determinación de Dios en cuanto a lo que es la Escritura con el reconocimiento por parte del hombre de dichos escritos. La línea divisoria pasa por aquellos que Dios inspiró como Escritura y lo que no inspiró, lo cual es la Escritura. Cuando el Espíritu Santo inspiró a un hombre de Dios a escribir, ese escritor, ese escrito se hizo no solo inspirado, sino que ese escrito se hizo transcrito porque tiene a Dios por autor. Y entonces leamos 2 Timoteo 3:15 y dice la Biblia: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después declara: toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la Biblia tiene por autor ¿a quién? Tiene por autor a Dios. Pero ¿cómo sabemos cuáles fueron los libros que dio Dios y cuáles fueron los libros que Dios no había dado? Eso no es un problema que tenemos nosotros los creyentes del siglo XXI, porque gracias al Señor tenemos lo que otros ya se habían planteado. Pero los creyentes del primer siglo tuvieron que tomar esa decisión. Había muchos escritos en aquel tiempo y en ninguna parte se había dicho es este. Ellos tuvieron que establecer toda una serie de reglas y fueron guiados por Dios para esto, para poder definir cuándo un libro venía del Espíritu Santo y cuándo un libro no venía. Y estos primeros creyentes se formularon 5 preguntas a las cuales expusieron todos los libros, y si cumplía las 5, entonces ellos consideraban a tal libro inspirado y por eso lo incluyeron en la Biblia. Si uno de estos libros
no hubiera vencido una sola de las 5 preguntas, tales libros eran excluidos. Y por eso hay muchos escritos de la fe cristiana del primer siglo que no son parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque no cumplían con los requisitos establecidos para ser considerados libros canónicos o libros inspirados por el Espíritu Santo. Veamos entonces cuáles eran esas 5 preguntas. La primera de ellas, lo primero que la iglesia primitiva hizo para definir si un libro venía de Dios era plantearse esta pregunta: ¿fue escrito por un profeta de Dios o un apóstol? ¿Fue escrito por alguien escogido de Dios? Esa era una pregunta básica. Deuteronomio 18:18 nos dice que solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 18:18. Dice ahí: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Quiere decir que los libros de la Biblia, los libros considerados canónicos, los libros considerados inspirados por el Espíritu Santo, tenían que estar bajo la premisa de así dijo el Señor, así manda el Señor, de hablar en nombre de Dios y con personas verdaderamente reconocidas como siervos escogidos de Dios. Por ejemplo, Moisés. Hay evidencia de que Moisés era un hombre escogido por Dios. No porque lo haya dicho él, sino porque otros daban crédito a dicha posición. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento constantemente se habla de la ley de Moisés. Jesús cita a Moisés. Otros de los libros hablan de Moisés. Quiere decir que el pueblo de Dios consideraba a Moisés un vocero ¿de quién? De Dios. Igual pasó con Jeremías, con Isaías, con Daniel, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando usted examina todos los libros del Antiguo Testamento, usted se encuentra con esto, con que eran personajes, los que escribieron eran personajes que contaban con el respaldo de Dios, con el mandato de Dios, con la aprobación de Dios y con el reconocimiento del pueblo como personas enviadas de Dios. Esa es la razón por la cual creemos que el canon o la escritura fue cerrada, porque hoy en día, aunque muchos dicen hablar en nombre de Dios, no tienen la aceptación universal que tuvieron los escritos de la Biblia. Exactamente lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pablo verdaderamente fue alguien a quien Dios le dijo no descoses contra el aguijón, etcétera, etcétera? Quizás usted diga, bueno, porque él lo escribió en su anécdota, pero no solo por eso. En la literatura, por ejemplo, de Josefo, un historiador del primer siglo, se habla del apóstol Pablo. Pero también en las epístolas de Pedro, otro de los apóstoles, él habla de Pablo, alguien como que escribe cosas muy serias. E incluso Pedro dice que los engañadores e indoctos tuercen. O sea que Pedro le está dando crédito ¿a quién? A la palabra de Pablo. Pero cuando nosotros leemos después los apóstoles, nos encontramos que ellos citan las palabras de Cristo, ellos citan el Evangelio, y así se reconocen el uno al otro. Quiere decir que tanto los 12 apóstoles como el apóstol Pablo fueron personas escogidas por Dios, elegidas por Dios y dotadas del don de Dios para escribir. Por ejemplo, Marcos y Lucas no eran apóstoles. Sin embargo, Lucas era el discípulo del apóstol Pablo. Y es muy probable, cuando él dice, quiero poner por orden las cosas que hemos aprendido de los que nos las enseñaron y de los que fueron testigos oculares
y yo he investigado todo esto, ahí en Lucas 1, nos está dando evidencia de que Lucas escribió algo aceptable y verdadero y canónico, porque se había servido de los testigos oculares, desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión al cielo. Quiere decir que se había servido ¿de quién? De los apóstoles. Y exactamente lo mismo pasa con Juan Marco, quien se dice que era el amanuense del apóstol Pedro. Quiere decir que cuando nosotros medimos con esta regla, con este canon, a un libro de la Biblia y descubrimos que fue escrito por un profeta de Dios, por un apóstol o por alguien bajo la supervisión del apóstol, ellos entonces consideraban tal libro canónico. Y vemos que Deuteronomio 18 nos dice que solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. Esta es la manera en que Dios se revela. Si usted, por ejemplo, va al libro de Hebreos, al capítulo número 1, en el versículo número 1, nos damos cuenta que quien escribió Hebreos tenía esto bien claro. Pues él dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y declara por los profetas. Quiere decir que ¿por quién había hablado? Por los profetas. Miren lo que dice: en estos postreros días. O sea, él está diciendo en este momento en que estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que él está declarando que en el tiempo presente Dios habla a través de Cristo. Y la pregunta es: ¿a quién comisionó Cristo como 12 especiales? A estos discípulos. Y les dio la encomienda de ir y de predicar. Y les dijo que el Espíritu Santo les guiaría a toda verdad y les enseñaría todas las cosas. Quiere decir que entonces los libros escritos por apóstoles eran libros considerados canónicos. Ahora déjenme explicar algo. Hay algunos libros gnósticos. Los libros gnósticos significan libros que vienen de la secta de los gnósticos. Era una secta del primer siglo del cristianismo. Algunos se le atribuyeron a apóstoles, pero en realidad no fue escrito por apóstoles. Y más tarde voy a explicar por qué. Y lo hicieron para que la gente los aceptara. Es como que yo me encuentre ahora una carta y diga: oh, mira, está firmada por el apóstol Pablo, y en realidad no fue Pablo, sino para que la gente se alarme y lo acepte como venida de Pablo. Y luego voy a leer un pedazo de un libro gnóstico para que usted me diga si encaja con el resto del mensaje de la Biblia. En 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21 también nos dice el Señor que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, se nos asegura que la Escritura solo es escrita por hombres ¿de quién? De Dios. Entonces, si los gnósticos no eran gente de Dios porque tenían herejías, ¿podemos confiar en un libro que fue escrito por un gnóstico? La respuesta es un no. Como tampoco podemos confiar en un libro escrito por ningún otro hombre que no haya recibido esa comisión. ¿Por qué cree usted que la Biblia termina diciendo que nadie puede añadir ni quitar? ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que nadie puede ni añadir ni quitar a la ley de Dios? Porque es Dios quien da tal autoridad. Y porque Dios ha dejado todo lo que necesitamos saber ya en la Escritura. De manera que decir que a la Biblia hay que añadirle es decir que la Biblia está incompleta. Es decir que Dios nos dejó un documento incompleto. Y no es cierto. No lo es. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta para determinar si un libro era canónico? Era preguntarse: ¿fue escrito por un profeta de Dios? Si la respuesta era un sí, entonces se aceptaba. Quiere decir que aquellos primeros creyentes tuvieron el arduo trabajo de examinar muchos libros y aplicarles esta pregunta. Y gloria al Señor por ello, porque hicieron un trabajo bien bueno. Y eso no tenían computadora. De hecho, no tenían ni un libro como el que tenemos nosotros hoy. La segunda pregunta para establecer si un libro era canónico o no era: ¿fue el libro
confirmado por un acto de Dios. Fue confirmado con un acto de Dios, o sea, con un milagro, con una señal. En Hebreos 2, versículos 3 y 4, nosotros leemos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Quiere decir que el autor de dicho libro también tenía que haber sido partícipe ¿de qué? De los actos de Dios. Nos da la idea de que debemos esperar alguna confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Moisés tuvo su vara que se volvió serpiente, y todos sabemos de las plagas. Jesús tuvo la resurrección. Los apóstoles continuaron los milagros de Jesús. Los profetas mayores profetizaron cosas que se cumplieron al pie de la letra. Los apóstoles todos hicieron milagros. Ellos continuaron los milagros de Jesús, todo para confirmar que el mensaje de ellos era de Dios. Muchos de los profetas vieron cumplidas las profecías que pronunciaron poco tiempo después de decirlas, para confirmar la autoridad de ellos. Y cuidado, porque hay muchos hoy en día que hablan en nombre de Dios y reclaman hacer milagros, y en realidad no son más que unos charlatanes, porque en el fondo son más personas excéntricas que auténticos siervos de Dios. Y digo esto porque cuando nosotros vemos los llamados dones de sanidades y milagros hoy en día en la televisión, no vemos más que un espectáculo. Pon tu mano en el ojo derecho, levanta la mano izquierda, y en el nombre de Jesús, y miren hermanos, y vemos todo un espectáculo. No tiene nada que ver con la sencillez, por ejemplo, de Pedro, que cuando llega a la puerta de la hermosa se encuentra el paralítico y le dice tranquilamente, en silencio y sin mucho show: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro no dijo allí: a ver, vengan y tráiganme a este hombre, miren su pierna, el Señor quiere hacer algo, el Señor quiere hacer algo, lo siento, métele, levántate y anda. No vemos a los discípulos haciendo estas cosas. Vemos a los discípulos actuando con sensatez y sencillez y sin mucho espaviento. Y vemos milagros auténticos, no milagros arreglados. Conozco una persona que fue a una campaña de Benny Hinn, supuestamente para que la sanara. Y cuando fue a pasar a la plataforma, le sacaron los juguetes una lista: usted es la persona que va a estar hoy para los milagros. ¿Cómo que la persona que está? No anunciaron la campaña que es sanidad y milagro para que usted que quiera venir. ¿Cómo usted se llama? Fulana de tal. No, usted no está en la lista, usted no puede pasar. Y no la dejaron pasar. ¿Hacía Jesús lista para ver a quién sanaba y a quién no? ¿Saben en el fondo qué es lo que está ocurriendo ahí? Que los que están en la lista son los que probablemente le pagaron para que hagan este espectáculo. Vi en el internet otro supuesto milagro del alargamiento de una mano. Y todavía hay gente tan inteligente que abajo en el fondo en la computadora, y búsquenlo, está en YouTube, escriben: gloria al Señor, este es el poder de Dios en estos tiempos. Y es no más que esto: miren cómo la larga, miren cómo la larga, miren cómo la larga, miren cómo la larga, miren cómo la larga. Claro está, si yo te pongo la mano y disparas y te hago así, claro que se va a unir. Y todo este tipo de burlas. Dios me está diciendo que a alguien aquí le duelen los huesos y la cabeza. Dios yo no lo veo actuar así en la Biblia. Eso. Y en el fondo, yo no sé usted, yo nunca he visto a nadie en concreto que me diga:
Yo era paralítico y ahora camino porque fulano, mengano me levantó. ¿A usted conoce a alguien? Yo conozco gente que han recibido milagros y yo creo en los milagros, pero en los milagros que vienen de Dios, producto de la oración del pueblo de Dios, no producto. Yo no creo que Dios obre a través de una persona que le esté robando su gloria o que pretenda tener un espíritu de superioridad en lo absoluto. Los auténticos siervos de Dios no hacen milagros, es Dios quien hace los milagros. Y los libros canónicos, los autores canónicos eran personas perfectamente comprobables. Mire, todos los milagros que hay en la Biblia, todos son dados como señal del poder de la palabra de Dios. Todos. Las lenguas fue dada para confirmación del poder del mensaje. También las profecías y también los milagros. Todas fue para darle autoridad a la palabra. Todas. La tercera pregunta que se le hacía a un libro era: ¿dice la verdad acerca de Dios? ¿Dice la verdad acerca de Dios? ¿Habla de Dios en conformidad con todo el resto de la escritura canónica? Dice la Biblia en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Quiere decir que la iglesia no aceptaba como un escrito venido de Dios algo que entraba en contradicción con el resto de los escritos ya dados. Y si los evangelios dicen que Cristo resucitó con un cuerpo y que tomó pescado y comió, y que Tomás pudo haber tocado su llaga, ¿cómo es posible que, por ejemplo, los gnósticos, los que escribieron los libros gnósticos, decían que Cristo no resucitó corporalmente sino espiritualmente? Tales personas entonces tenían un concepto distorsionado de Dios, de la verdad de Dios. No está en armonía con el resto de la escritura y por eso no fueron aceptados. ¿Por qué nosotros no aceptamos, por ejemplo, la atalaya como palabra de Dios? Porque niega que Jesucristo es Dios. Porque niega toda una serie de escrituras. ¿Por qué no aceptamos el libro de Mormón? ¿Por qué no aceptamos ningún escrito de ningún ser humano de estos tiempos como palabra de Dios? Uno, porque Dios no los ha mandado. Dos, porque no tienen esa autoridad. Y tres, porque lo cierto es que la mayoría, toda la literatura de hoy, de alguna manera u otra, siempre causa contradicciones entre los hombres. Entonces, un libro, para ser aceptado como parte de la Biblia, tenía que tener un concepto correcto de Dios. Y recuerdo, nuevamente, más tarde voy a leer un fragmento de un libro apócrifo, un fragmento de un libro gnóstico, para que ustedes me digan si eso viene de Dios o no. Dice que el acuerdo con toda la revelación precedente es esencial. Este dictamen también descarta las profecías falsas hechas en el nombre de Dios. Dice Deuteronomio 18:22 que si un profeta hablara y no se cumple, es palabra que Dios no ha dicho. La otra pregunta era: ¿tiene el poder transformador de Dios? ¿Tiene el poder transformador de Dios? O sea, ¿tiene ese poder de Dios que cuando lee el creyente pecador la Escritura es movido al cambio en su manera de ser y de vivir? Esa es una característica de la palabra de Dios. Por eso los cristianos nunca hemos tenido miedo en darle una Biblia a alguien. ¿Por qué? Porque sabemos que ella tiene el poder de transformar. No el poder del libro y la letra, no. El poder, el mensaje que es de Dios. El mensaje de Dios tiene poder. Tiene ese poder transformador.
Todo escrito que no exhiba el poder transformador de Dios en la vida de sus lectores no es un libro de Dios. Por ejemplo, los libros apócrifos en la Biblia católica están Siracis, Macabeo, Judith, etcétera, etcétera. Sí narran parte de la historia de lo que vivió el pueblo de Israel en el tiempo intertestamentario, pero no exhiben nada del poder de Dios. No se habla del poder de Dios transformando al pecador, transformando a la nación. Porque aun cuando nosotros leemos ciertos pasajes de la Biblia, por ejemplo en el Pentateuco, un libro como Números, vemos cosas tales como un libro como Isaías, como Jeremías, vemos cosas tales como: yo los voy a castigar y voy a hacer esto, aquello y lo otro, pero si se arrepienten, los voy a perdonar y los voy a bendecir, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando un judío leía aquello y creía en ese mensaje, era movido a la transformación. Ninguno de los libros no bíblicos tienen ese poder transformador, no cambian a nadie, al contrario, pervierten a la persona. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la verdadera palabra de Dios tiene ese poder de que lo cambia todo, remueve todo lo que hay en mí. Entonces, si un libro no tenía este poder, no era considerado palabra de Dios. Y la última pregunta era: ¿fue aceptada por el pueblo de Dios en su totalidad? O sea, todas las iglesias de aquel tiempo, cuando lo leían, ¿lo aceptaban? Pablo les agradeció a los tesalonicenses por recibir el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 2:13. 1 Tesalonicenses, disculpen, 2:13. Dice ahí: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, quiere decir que él está considerando que lo que ellos hablaban era ¿qué cosa? Palabra de Dios. Lo recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué dice que hace la palabra de Dios? ¿Actúa en quién? En los creyentes. ¿A quién le atribuye ese poder Pablo? A Dios. ¿De quién es el mensaje que él transmite? Él no dice mi mensaje, él dice la palabra de Dios. Y los tesalonicenses aceptaron esto como palabra de Dios. Cuando una iglesia no aceptaba un documento X, no era considerado palabra de Dios. Todos tenían que aceptarlo. Es norma que el pueblo de Dios, es decir, la inmensa mayoría de ellos, y no solo una facción, recibe inicialmente la palabra de Dios como tal. Los libros de Moisés, por ejemplo, si usted lee Deuteronomio 31, fueron recibidos al momento como palabra de Dios. Por eso lo tomaron y lo pusieron en el arca de la alianza. Los escritos de Josué fueron agregados de la misma manera. Lea Josué 24:26. También los de Samuel, primero de Samuel 10:25. Y se conoce a Jeremías como el profeta plagiario, porque citó a muchos otros profetas que escribieron pocos años antes que él, lo cual muestra que sus escritos fueron prontamente aceptados y que él consideraba lo dicho por otros profetas como palabra de ¿quién? De Dios. El Nuevo Testamento también muestra aceptación semejante cuando Pedro trata de escritura a los escritos de Pablo en 2 de Pedro 3:16, y cita a Lucas como un pasaje de la ley. Vamos a 1 Timoteo 5:18, por ejemplo. 1 Timoteo 5:18, y él dice aquí: las escrituras dicen, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está citando la escritura.
Mis amados hermanos, también tenemos conciencia de que las cartas de Pablo circularon por muchas iglesias. En Colosenses capítulo 4, verso 16, nosotros leemos, y escuchen, dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que los de la Odisea la leáis también vosotros. Quiere decir que ellos se distribuían estas epístolas porque consideraban que era palabra de Dios. Y esto puede haber sido el comienzo de la recopilación de los libros para el canon neotestamentario. Y aunque después se objetaron algunos libros, su aceptación original habla fuertemente a favor de su inclusión. Pero surge una pregunta: ¿qué ocurre con los libros que quedaron fuera? ¿Qué pasó con ellos? Esta pregunta se plantea desde la perspectiva errónea. A veces decimos, ¿qué pasó con los libros que quedaron afuera? Eso es una perspectiva errónea, les voy a decir por qué. Porque ningún otro libro fue aceptado jamás. Porque cuando las iglesias oían estas cosas decían, esto no viene acorde con lo que hemos aprendido. Entonces no pueden ser considerados nunca como parte de la iglesia, sino que nunca fueron parte de la iglesia. Hay ciertos libros para el Antiguo y el Nuevo Testamento que fueron aceptados por unanimidad. No hay una categoría de libros que inicialmente fue aceptado y más tarde echaron fuera. Sin embargo, existen dos grupos de libros que muchos alegan de ser incluidos. Son los apócrifos o deuterocanónicos y los evangelios gnósticos. Pero el cristianismo primitivo nunca los aceptó. Nunca fue parte de ellos. Y vamos a hablar un poco ahora de historia y de cosas, porque es importante que sepamos esto para presentar defensa. Porque si usted se encuentra con un católico o con un gnóstico que le viene diciendo que Cristo fue marido de María Magdalena, o que le viene diciendo que hay que dar culto a los muertos, porque le voy a decir algo: la misa católica, las novenas y los triduos, no sé si saben lo que es eso. Las novenas es un rezo que se hace a partir de la muerte de una persona. Se rezan 9 días porque ellos creen que al 9º día es que el espíritu es ascendido por una misa del purgatorio al cielo. Todo eso tiene su origen en los libros apócrifos. La misa a los difuntos tiene su origen en el libro de Macabeo. Y es importante que conozcamos estas cosas. Los apócrifos son una serie de libros escritos entre el 3er siglo antes de Cristo y el 1er siglo después de Cristo. O sea, en esos 400 años. Por ejemplo, nuestra Biblia termina en Malaquías. Ese periodo entre Malaquías y Mateo fue de 400 años aproximadamente. Estos libros fue escrito en ese periodo. Y son 14 libros, 15 si se divide en forma diferente, que se encuentran en varias copias antiguas de importantes traducciones al griego del Antiguo Testamento y que reflejan algo de la tradición e historia judía posterior a la época de Malaquías. Estos son los deuterocanónicos. El último profeta fue Malaquías. La mayoría de los apócrifos, escuchen esto porque es importante, esos libros que leemos en la Biblia católica, Sirácides, Macabeos, Tobías, Judith, todos esos fueron incluidos dentro de la Biblia en el siglo IV después de Cristo. Quiere decir 300 años después de que la iglesia tenía los libros canónicos. Quiere decir que fue una añadidura muy tardía. Y apunte esa fecha, porque cuando un católico le diga, usted le puede decir con todo argumento, la iglesia desde el principio no tuvo los deuterocanónicos, lo añadieron en el siglo IV y fue Agustín de Hipona quien los añadió. ¿Y quién era Agustín de Hipona? Fue el obispo de la iglesia católica en Siria, que era Hipona antiguamente, siendo canonizado más tarde por la iglesia católica romana. Quiere decir que no fue
hasta el siglo IV que estos libros se añadieron en algunas Biblias. Y no fue en todas las Biblias, solamente en las Biblias católicas romanas. Si usted busca las Biblias de las iglesias católicas ortodoxas, o sea, la católica romana, la católica rusa, la católica anglicana, la católica etíope, la copta, la griega, que son iglesias católicas también, para que lo sepan, la Biblia de ellos es exactamente igual a la nuestra, 66 libros. Solamente la romana tiene estos libros añadidos, y fueron añadidos por Agustín de Hipona en el siglo IV. Aprenda esto. Los libros apócrifos son mencionados en el Nuevo Testamento y son mencionados por los primeros padres de la iglesia, y copias de ellos fueron encontradas en Qumran, entre los rollos del Mar Muerto. Estos libros, sin embargo, nunca fueron aceptados como escritura por los judíos y no están en la Biblia hebrea. Cuando usted va a una sinagoga hebrea, no se va a encontrar los libros apócrifos. Y mi pregunta es, si los hebreos, que eran celosos de la escritura, no lo reconocieron como parte de la escritura, ¿quiénes son los hombres para añadir a estos libros como parte de la escritura? Mire, las iglesias que aceptaron los apócrifos lo aceptaron mucho después que fueron escritos. El primero fue Agustín de Hipona en el siglo IV. Después no fue hasta el siglo XVI, y este dato es importante y luego voy a explicar por qué. Siglo XVI. ¿Qué está pasando en el siglo XVI? ¿Qué está pasando? Que Martín Lutero estudia la Biblia y descubre que lo que practicaba la Iglesia Católica no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia. Y 29 años después de la reforma protestante de Martín Lutero, como la Iglesia Católica no pudo refutar a Martín Lutero de donde ellos hacían la misa a los muertos, es que la Iglesia Católica oficialmente en el siglo XVI reconoció los libros apócrifos para justificar la misa a los difuntos. 29 años después. Esto es un dato histórico muy importante. Y no fue oficialmente aprobado por la Iglesia Católica hasta el siglo XVII, o sea, hasta el 1600 y algo. Los padres que citaron estos escritos en la tradición fueron desplazados por otros que se opusieron a ellos con vehemencia, como Atanasio y Jerónimo, dos de los padres de la Iglesia. Estoy hablando del siglo IV, antes de... en el siglo IV, que no estuvieron de acuerdo con estas cosas. Ahora, ¿cuáles son los apócrifos? Voy a leerlos rapidito. Libro de sabiduría de Salomón, libro eclesiástico, Tobías, Judith, y déjenme dar un dato también. Por ejemplo, la sabiduría de Salomón se le atribuye a Salomón, sin embargo fue escrito 30 años antes de Cristo. No pudo haber sido de Salomón, porque Salomón vivió ¿cuántos antes de Cristo? Casi 700 años. Por ejemplo, eclesiástico se le atribuye a Salomón y fue escrito en el año 132 antes de Cristo. Tobías, año 200 antes de Cristo. Judith en el 150. Primera de Esdras del 150 al 100. Primera de Macabeo en el 110. Igual el segundo. Luego Baruch en el 150. Carta de Jeremías del 300 al 100. Los agregados de Esther en el 140. La oración de Azarías en el siglo I antes de Cristo. Susana en el siglo I también. Bel y el dragón en el año 100. Y oración a Manasés, siglo I o segundo. Ninguno tiene por autor a los grandes profetas. Y en el Nuevo Testamento no se cita ni un solo libro apócrifo. Eso nos da evidencia de que ellos no son parte ¿de qué? De la Biblia. Y esa es la razón por la cual no los tenemos. Estos libros nunca fueron en efecto agregados, y no fue hasta el año específicamente 1546 después de Cristo, en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica, donde se aprobó incluirlos.
pero es sospechoso que lo aceptaron en base al uso cristiano, razón errónea. Justo 29 años después que Martín Lutero pidió a la Iglesia Católica que le demostrara por la Biblia las creencias tales como la salvación por obra y la oración por los muertos, y todo el fetichismo de cosas sagradas que pueden curar. Como no tenían tal respaldo, tuvieron que apelar a ciertos libros que hablaran de esto. Libros donde hay un arcángel Rafael que le da un antídoto para la sanidad. Libros donde se rezan a los muertos para que alcancen el cielo. También en Qumran se encontraron muchos libros no canónicos. Lo curioso es que ninguno de los libros apócrifos dice ser inspirado, ni ninguno de ellos está respaldado por él. Así dice Dios y así manda Jehová. Entonces, por eso no los aceptamos. Ahora, ¿qué pasa con los evangelios gnósticos? Yo estoy seguro que todos nosotros hemos escuchado la película del Código Da Vinci, y la novela del Código Da Vinci, escrita por Dan Brown. No es más que una novela. Y lo curioso es que mucha gente cree que las cosas fueron así. ¿De dónde sacó este loco esas ideas? Les voy a decir de dónde. De los escritos gnósticos. ¿Qué fueron los gnósticos? Fue una secta del primer siglo del cristianismo, que escribieron sus propios evangelios adaptados a lo que ellos creían para que la gente se volvieran seguidores de ellos. Estos evangelios y los escritos relacionados con ellos integran los llamados pseudoepígrafes o escritos falsos. Y es curioso que los traductores modernos de la Biblia están usando estos mismos escritos para traducir las Biblias modernas. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Dios llega al hombre, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, todos ellos son libros traducidos de los manuscritos griegos gnósticos. Y por ellos, en muchas de estas Biblias, por ejemplo, se quitan muchos versículos. Agarre la nueva versión internacional y va a ver que le falta parte del Evangelio de Marcos. A Primera de Juan le han quitado no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Porque se están basando en estos escritos. Cuidado con esas Biblias modernas. Esa Biblia al día, Biblia en lenguaje sencillo. Mire, Reina Valera fue íntegramente sacada de los manuscritos griegos del llamado texto recepto o texto recibido, que son los textos que históricamente ha usado la Iglesia para traducir la Biblia y son más fiables que los manuscritos gnósticos. Y les voy a leer un pedazo de esto para que tengan idea de qué estamos hablando. Debido a que el autor de los escritos gnósticos usó el nombre de algún apóstol en vez del propio, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, los Hechos de Juan, que no fueron escritos ni por Pedro ni por Juan, sino por hombres de segundo siglo y posteriores, que pretendieron usar la autoridad apostólica para proponer su propia doctrina. Hoy calificamos esto como fraudes y falsificaciones, cosas que no representan problema para la gente que propone estos escritos como tradición cristiana legítima, pues piensan que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito de la misma manera. Estos libros enseñan la doctrina de las dos herejías más tempranas que niegan la realidad de la encarnación, niegan que Jesucristo es Dios encarnado. Decían que Jesús fue en verdad solo un espíritu que parecía hombre, de modo que su resurrección fue nada más que el regreso en una forma espiritual. Y es interesante que esto lo enseñan hoy los adventistas del séptimo día y lo enseñan los testigos de Jehová también. Afirman, por ejemplo, contener información acerca de la niñez de Jesús, pero los relatos registrados son solamente improbables, no provienen de testigos oculares y no están en armonía con el resto de la Biblia. Y nunca fueron aceptados como escritura. En la tradición del cristianismo nunca hay mención de que Jesús fue marido de María Magdalena.
Nunca. Ni que tuvo un hijo, ni que emigró al sur de Francia. Nada de eso. Les voy a leer un fragmento, por ejemplo, de el Evangelio de Tomás, un evangelio gnóstico. Escuchen esto. Y saque usted sus conclusiones. Ya con esto termino. Dice, pero el hijo del escriba Anás, ¿se acuerdan de Anás? El sumo sacerdote. Dice el Evangelio de Tomás, el hijo del escriba Anás estaba de pie ahí con José, o sea, el esposo de María, y tomó una rama de sauce y con ella desparramó el agua que Jesús había reunido. Cuando Jesús vio lo que había hecho, Jesús se enojó y le dijo, insolente, impío, estúpido, ¿qué mal te hacían los charcos y el agua botada en el camino? Ahora te marchitarás como un árbol y no darás hoja ni fruto. E inmediatamente el muchacho se secó por completo y Jesús se fue y entró en la casa de José su padre. Pero los padres del que se había secado lo llevaron lamentando su juventud y lo trajeron a José y le reprocharon, ¿qué hijo tiene que haces estas cosas? Jesús llamándole estúpido a la gente y dedicándose a cosas tan triviales como, a mí me gustan los charcos en la calle, el que los quite yo lo maldigo. Hay otro evangelio, el de Pedro, donde habla de que Jesús de niño se entretenía haciendo palomitas de barro, soplaba en ellas y las echaba a volar. ¿Ustedes han visto la película esa del Niño Dios? Mire, eso es una porquería y pura herejía. Está basada en los evangelios gnósticos y que Jesús se dedicaba a componer vasijas de barro rotas y con eso se ganaba la vida. Todo eso es falso. Entonces, ¿se parece ese evangelio al de la Biblia? En lo absoluto. Por eso es que no forman parte de nuestra Biblia. Por otro lado, hay que tener cuidado, porque estos mismos escritos son de los que están sacando las nuevas Biblias modernas. Y aunque no incluyeron tampoco esto, sí tuvieron en cuenta a la hora de traducir los escritos gnósticos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en las Biblias modernas, primera de Juan capítulo 5, versículo 7, solo dice, 3 dan testimonio y estos concuerdan, pero quitaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estos 3 son uno? Que en el Evangelio de Marcos quitaron completamente y echará fuera demonios y hará esto y aquello y lo otro. Y que no usa la frase de homosexualidad, o echarse varón con varón, sino que usa la frase perversiones sexuales. Y toda una serie de cosas han amputado de la Biblia que ustedes no se imaginan. Miren, yo empecé a revisar la nueva versión internacional a la luz de los manuscritos originales. Y solamente en los 7 primeros capítulos, en los 11 primeros capítulos, fueron 11 primeros capítulos de la Biblia, encontré 46 errores de traducción. Y yo no soy un erudito en Biblia, pero son errores que están palpables. Y errores catastróficos que niegan el poder de Dios, que niegan la soberanía de Dios. Entonces hay que tener cuidado con todas esas Biblias modernas. Por eso preferimos Reina Valera. ¿Por qué? Porque Reina Valera fue traducido de la Biblia hebrea, que fue traducido al griego, y fueron traducidos de los llamados textos receptus, los manuscritos que históricamente la iglesia reconoció como venidos originalmente de los apóstoles. Y muchos de hoy van a decirle, es que los textos gnósticos son más antiguos que los del texto receptus. Es cierto, los textos gnósticos son más antiguos, pero en materia de Biblia, la antigüedad no significa originalidad, porque los hebreos tenían la costumbre que cuando un manuscrito se echaba a perder, ellos lo copiaban y el manuscrito echado a perder lo quemaban, porque para ellos era una blasfemia tener la Biblia un poco rota. Y por eso son más antiguos, pero no significa que son verídicos. Además, los amanuenses bíblicos tenían la costumbre de contar antes de, cuando ellos tomaban que iban a hacer un nuevo manuscrito, ¿qué hacían?
contaban el número de letras que había vertical y el número que había horizontal. Y tenían que copiar exactamente el mismo número de letras y el mismo tipo de palabras. De manera que cuando comprobaban si el número no estaba perfecto, lo rompían y volvían a empezar de cero. No es que buscaban dónde estaba el error, no. Roto todo y volver a empezar. Eran muy escrupulosos. Entonces, sí tenemos seguridad de esto. Entonces, esa es la razón por qué tenemos esta escritura. Vemos que fue por un proceso bien estricto y porque hay libros que no fueron añadidos. Así que ya tenemos argumentos para cuando alguien nos pregunte. Recuerden, no fue añadido hasta el siglo IV y no fue aprobado hasta el 1500 y algo, 29 años después de la Reforma Protestante. Déjame ver si algún día voy a preparar un estudio basado en los libros apócrifos para que usted vea de dónde los católicos sacan todos los inventos del purgatorio y las novenas y los ritos raros esos, que no tienen origen ni judío ni cristiano, porque ninguna parte de la ley de Moisés que rige qué se debe hacer y qué no se debe hacer en materia de fe se manda a orar a los muertos, ni a orar por los difuntos. Vamos a orar nosotros y de esta manera pues quedamos despedidos. Señor, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de estudiar tu palabra. Gracias porque tú inspiraste a un grupo de hombres para que nos dejaran tu palabra. También usaste a la iglesia primitiva para que reconocieran cuáles eran los libros verdaderos y cuáles no. Ayúdanos a ser fieles a esta palabra, Señor. Y ayúdanos a servirte en todo tiempo. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar, danos tu bendición. Y te suplicamos que el domingo próximo tengamos un tiempo hermoso donde podamos deleitarnos en tu presencia. Por Jesucristo. Amén. Recuerden, hermano, ahí al fondo están las invitaciones. Llévelas, por favor, Llévelas. Bendiciones.